No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Proverbios 4:27. El día de hoy vamos a estudiar unos versículos que hablan acerca de que la vida no siempre va como esperamos. Enfrentamos algunas dificultades, algunas críticas, quizás el rechazo, pero como nosotros debemos de seguir caminando con nuestro Señor Jesucristo. Entonces no debemos de desviarnos de su camino. Debemos de permanecer con nuestros ojos en nuestro Señor como meta y saber que nuestra esperanza, nuestra paz, nuestro gozo, nuestra seguridad solamente vienen porque caminamos con nuestro Señor. En Mateo 7, versículo 13 y 14, nos dice: solo puedes entrar en el reino de Dios a través de la puerta angosta. La carretera del infierno es amplia y la puerta es ancha para los muchos que escogen ese camino. Sin embargo, la puerta de acceso a la vida es muy angosta y el camino es difícil, y son solo unos pocos los que alguna vez lo encuentran. Entonces, seguir a Dios, de acuerdo a estos versículos, a caminar en sus caminos, no son fáciles. Significa que nosotros tenemos que esforzarnos, tenemos que permanecer firmes, tenemos que ser fuertes y cada día de nuestras vidas elegir caminar con Dios, estar atentos a su presencia, reconocer que Él está presente, que Él está observando nuestras vidas, que Él está escuchándonos, que Él nos ve, que sabe todas las cosas que estamos viviendo. Y nosotros tenemos que permanecer en Él, y la única manera de hacer esto es a través de nuestra relación con nuestro Señor Jesucristo, es a través de la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones, en nuestras vidas. Tenemos que ser guiados cada día por el Espíritu Santo de nuestro Dios, que nos va mostrando el camino, que nos va mostrando por dónde debemos de caminar y las cosas que debemos de hacer y cómo podemos enfrentar al enemigo y luchar la buena lucha de fe. En Mateo 5:10 dice: Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto, porque el reino del cielo les pertenece. Esto es Mateo 5:10. Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto. Sabemos que alrededor del mundo los creyentes han enfrentado ha habido muchos enfrentamientos en contra del cristiano, en contra del que profesa, que conoce y camina con Jesucristo. Entonces aquí la palabra de Dios nos asegura que Dios bendice la vida de sus hijos, la vida de los que eligen caminar con Él. No dice que la vida es fácil, no dice que no enfrentamos dificultades, que no recibimos problemas, pero dice que seremos bendecidos por vivir correctamente. Nosotros reconocemos nuestra necesidad de salvación. Nosotros reconocemos nuestra necesidad de la guianza de Dios y de su Santo Espíritu cada día de nuestras vidas. Nosotros vivimos cada día agradecidos por el sacrificio de Jesucristo en la cruz, porque por su sangre, por su vida en la cruz, nosotros tenemos salvación y tenemos vida eterna y abundante. Esto es tan importante porque cuando hablamos de caminar en ese camino y de salvación, en ese camino de vida que es estrecho, que es angosto, que es difícil, significa que estamos muy atentos y despiertos a la presencia de Dios. Significa que Dios está obrando en la tierra y nosotros, sus hijos, lo reconocemos, lo escuchamos, lo obedecemos y lo seguimos. Vivimos en un mundo que cada vez más niegan al Creador, niegan al dueño de esta tierra. Esta tierra tiene dueño, esta tierra fue creado por Dios y cada uno de nosotros fuimos creados por Dios. Dios tiene un plan, tiene un propósito y un destino para cada uno de nosotros. Pero tristemente vemos que aún hay personas que no viven para Dios. Quizás de vez en cuando digan: yo sí creo, pero en realidad no creen, porque si creyeran vivirían distinto. Cuando creemos, vivimos distinto. Nuestras vidas reflejan nuestro respeto, nuestro temor, nuestro amor por Dios, porque no nos atrevemos a seguir viviendo igual o a vivir como todos los demás, las personas que niegan a Dios y que vivan en contra de su palabra.
Dice que las personas que siguen a Cristo y viven de acuerdo a los principios de la palabra de Dios enfrentan oposición y serán rechazados. Cada uno de nosotros en nuestro caminar con el Señor en algún momento de nuestras vidas hemos enfrentado oposición, hemos enfrentado críticas, hemos enfrentado burlas, hemos enfrentado rechazo por nuestra confesión, por llevar el nombre de Cristo Jesús. Pero esto no debe de sorprendernos. El Hijo de Dios vino a la tierra para salvar a la humanidad y recibió mucha oposición, mucho rechazo. Se burlaban de él, lo criticaban y no lo reconocieron como el Dios de amor, el Dios de salvación. Dice, aquellos que defienden los estándares de Dios, de verdad, de justicia y de pureza, dice que ellos, negándose a seguir el estilo de vida impía de la sociedad, no serán populares. Esto es, cuando nosotros elegimos caminar con Dios, llevar el nombre de Jesús y ser conocidos como cristianos, no vamos a ser populares entre las multitudes de las personas. ¿Por qué? Porque dice, cuando vivimos de acuerdo a los estándares de verdad, de justicia y de pureza. ¿Somos perfectos? No somos perfectos. Pero no vivimos la vida constantemente dando excusas de por qué pecamos y por qué seguimos iguales. La palabra de Dios tiene que transformarnos, tiene que cambiarnos, tiene que liberarnos, tiene que purificar nuestras vidas, nuestras mentes, nuestros espíritus y corazones. Entonces, cuando nosotros elegimos caminar con Jesús, recibimos muchas veces rechazo, muchas veces alrededor del mundo tenemos hermanos y hermanas que están siendo perseguidos por su fe, que están siendo encarcelados, que están siendo asesinados porque no niegan a Jesucristo. Entonces es muy importante que nosotros estemos siempre con nuestros ojos puestos en el Señor y que nosotros reconozcamos que el camino quizás es angosto, quizás es difícil, pero es el camino que lleva a la vida. Nosotros no vivimos para agradar al hombre, vivimos para agradar a Dios, sabiendo que nuestras vidas son cortas en realidad y que nos espera la eternidad. Y nuestras decisiones aquí, ahora en la tierra, determinarán nuestro destino en la eternidad. Solo hay dos destinos, las conocemos muy bien. El cielo, donde habita Dios, donde Él ha preparado un lugar para sus hijos, y el infierno. ¿El infierno qué es? Simple y sencillamente es un lugar donde no está la presencia de Dios, donde existe muchísimo sufrimiento, oscuridad y dolor, y Dios no quiere que nadie vaya a ese lugar, pero muchas personas dicen que no necesitan a Dios, que no necesitan a Jesucristo, que no necesitan arrepentirse de sus pecados. Pero nosotros que conocemos la palabra de Dios sabemos que tenemos que reconocer y pedir perdón para recibir la salvación que Cristo Jesús nos brinda por su obra en la cruz. Apocalipsis capítulo 2 del versículo 2 al 6. Apocalipsis capítulo 2 del 2 al 6. Yo sé todo lo que haces. He visto tu arduo trabajo y tu paciencia con perseverancia. Sé que no toleras a la gente malvada. Has puesto a prueba las pretensiones de esos que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Has descubierto que son mentirosos. Has sufrido por mi nombre con paciencia sin darte por vencido. Pero tengo una queja en tu contra. No me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. Mira hasta dónde has caído. Vuélvete a mí y haz las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, vendré y quitaré tu candelabro de su lugar entre las iglesias. Pero tienes esto a tu favor. Odias las obras malvadas de los nicolaítas al igual que yo. Entonces aquí encontramos palabra de nuestro Señor. Encontramos cómo Él está diciendo que reconoce que en esta iglesia habían trabajado mucho, se habían mantenido con paciencia, habían perseverado. Dice que no toleraban a la gente malvada, a la gente que seguía en su pecado, pero dice que tristemente habían perdido su primer amor, no solamente por Dios, sino por unos y otros.
Es tan importante en esta vida, en nuestro caminar, que nosotros permanezcamos enamorados de Jesucristo. Que Jesucristo siempre sea nuestro primer amor. Que nuestros ojos siempre estén puestos en Cristo. Es la única manera de vencer y es la única manera de permanecer en el camino que lleva a la vida. Si nuestros ojos se quitan de Jesucristo y empezamos a enfocarnos en otras cosas, en otras actividades, en otras situaciones y no estamos viendo a Cristo, es demasiado fácil salirnos del camino que lleva a la vida. Entonces es muy importante que cada uno de nosotros tengamos el Espíritu Santo y podamos discernir lo que es bueno y lo que es malo. Que nosotros podamos entender que podemos hacer cualquier cosa, pero no todo es de beneficio ni de bendición, ni es para nosotros. Tenemos que reconocer que en nuestras vidas quizás hay pecado, quizás hay actitudes, quizás hay acciones que han llevado a mucho sufrimiento en nuestras familias. Entonces tenemos que reconocer el pecado y la iniquidad que ha causado tanto daño en nuestras familias y pedirle al Señor que rompe todo el poder de las cadenas y de la iniquidad en nuestras vidas. Que nosotros podamos caminar en la vida abundante a pesar de la opresión, a pesar del rechazo, a pesar de las críticas o las burlas de nuestra fe. Que nosotros podamos permanecer en la presencia de Dios, que es nuestro lugar aquí en la tierra. Podemos caminar con Dios hoy. Podemos sentir la presencia de Dios hoy. Podemos saber que somos amados eternamente y estamos seguros en las manos del Padre. Y que quizás muchos no entiendan nuestra fe, que quizás muchos no entiendan nuestra relación con Dios, pero somos perdonados, somos amados por nuestro Dios. Es maravilloso. Entonces no perdamos nuestro primer amor. Siempre debe ser Dios. Siempre debe ser nuestro Señor. Y siempre debemos despertar cada mañana con corazones llenos de gratitud, porque nunca estamos solos. Eso es algo que siempre le digo a mis hijos. No importa si vas a la escuela, si estás en la casa, donde quiera que tú estés, nunca estás solo. Esto es algo extraordinario y maravilloso y solamente lo pueden experimentar los hijos de Dios, los creyentes. Caminar con Dios y sentir su presencia y saber que donde quiera que estamos está Él cerca. Vamos a continuar en Apocalipsis 3 del versículo 1 al 4. Perdón, del versículo 2 al 4. Dice: yo sé todo lo que haces y que tienes la fama de estar vivo, pero estás muerto. Despierta, fortalece lo poco que te queda, porque hasta lo que te queda está a punto de morir. Aquí estamos hablando de espiritualmente. A veces las personas que, si hablamos una vez más de lo que estábamos comentando ahorita, de su primer amor, la única manera de permanecer en la presencia de Dios y permanecer en unión con Dios es teniéndolo como nuestro primer amor. Entonces aquí en estos versículos dice: yo sé todo lo que haces y que tienes la fama de estar vivo, pero estás muerto. Despierta. Entonces estamos hablando de despertar espiritualmente, de tener hambre y sed por Dios, de saber que fuera de su presencia nunca vamos a encontrar nuestro lugar, que fuera de su presencia no encajamos, que fuera de su presencia no hay luz para iluminar el camino hacia la vida. Si nosotros anhelamos y deseamos permanecer con Dios, tanto aquí en la tierra como en eternidad, nosotros tenemos que permanecer en unión con Él. Tenemos que estar en comunión con Él cada día de nuestras vidas. Así como alimentamos nuestros cuerpos, tenemos que alimentar nuestros espíritus. Solamente esto se logra a través de la comunión con Dios cada día. Dice: despierta, fortalece lo poco que te queda, porque hasta lo que te queda está a punto de morir. Veo que tus acciones no cumplen con los requisitos de mi Dios. Vuelve a lo que escuchaste y creíste al principio y reténlo con firmeza. Arrepiéntate y regresa a mí. Si no despiertas, vendré a ti de repente cuando menos lo esperes, como lo hace un ladrón. Entonces, nosotros no sabemos ni el día ni la hora en la que Jesucristo volverá a la tierra. Nosotros no sabemos ni el día ni la hora en que nos tocará partir.
que nos tocará terminar nuestro tiempo en la tierra. Pero nosotros tenemos que tener a Dios en el primer lugar de nuestras vidas. Tenemos que estar en comunión con Él cada día de nuestras vidas. Estar apasionados por Cristo Jesús como Él siempre ha sido apasionado por nosotros. Si Cristo Jesús no nos hubiera amado tanto, jamás hubiera dado su vida en la cruz. Pero por su gran amor nosotros tenemos salvación, tenemos vida y esperanza. Entonces permanezcamos y dice despierta, porque muchas veces nosotros conocemos lo que dice la palabra de Dios. Muchas veces hay personas que se congregan una vez a la semana, 2 veces a la semana, pero los demás días no se acuerdan de estudiar la palabra, no se acuerdan de lo que han aprendido. Empiezan a ser arrastrados por las corrientes de las vidas de las demás personas, de los que no creen en Dios. Y de repente no se dan cuenta y ya están diciendo groserías. De repente no se dan cuenta y ya están haciendo otras actividades. De repente ya no tienen ese deseo, ese hambre, esa sed por Dios que quizás tenían en un principio. Quizás ya no sienten esa gratitud tan grande en sus corazones de soy salvo por la gracia y el amor de Dios. Entonces, cuando la gente empieza a querer hacer otras actividades, en vez de tener tiempo con Dios, es un lugar muy peligroso. Y aquí la palabra de Dios está llamando a cada uno de los creyentes, los que profesan conocer a Dios o amar a Dios, a despertar antes de que sea demasiado tarde. A despertar, a amar a Dios, seguir a Dios, obedecerlo y creer en Él, porque solamente en nuestra relación con Dios, obedeciéndolo a Él, nosotros vamos a poder recibir todo lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. Y no es fácil. En este mundo vamos a enfrentar oposición. Vamos a hablar con personas que no van a entender nuestra fe, que no van a entender lo que significa nuestro Señor Jesucristo para nosotros. Pero no podemos perder la fe, no podemos tambalear porque otros no entienden. Nosotros tenemos que amar a Jesucristo y serle fiel como Él fue fiel y siempre ha sido fiel por nosotros. Es tan importante que estemos despiertos y atentos a su presencia. Algo tan sencillo como decir groserías. Cuando vamos a la iglesia y nos congregamos, no nos paramos a decir groserías porque sentimos y sabemos que estamos en un lugar santo, que estamos en un lugar ante la presencia de Dios juntos. ¿Cómo es posible que voy en mi carro y digo groserías? ¿O cómo es posible que estás en la tienda o en la escuela o en otro lado y estés hablando groserías? ¿Dónde estás despierto? Si estamos realmente despiertos espiritualmente, sabemos que Dios es todo y está en todo. Sabemos que tenemos que tenerle reverencia, respeto y temor, porque Él es Dios todopoderoso, que no le vamos a faltar el respeto, no importa dónde estemos, porque lo amamos y estamos tan agradecidos por la vida que Él nos ha dado. No queremos agradar a la gente. Esto es, si estoy con otros creyentes, hablo y actúo de otra manera. Y si estoy con amigos que no son creyentes, hablo y actúo de otra manera. Esto no es de lo que estamos hablando. Estamos hablando de amar a Dios, caminar con Dios todos los días, estemos con quien estemos. Mateo 10:22. Dice, todas las naciones los odiarán a ustedes por ser mis seguidores, pero todo el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Cristo Jesús nos dio este ejemplo claramente. Todo lo que Cristo pidió, todo lo que escuchamos que Él habló, Él lo vivió. Entonces no podemos decir que es imposible. Cristo Jesús, hombre, vino a mostrarnos el camino al Padre. Vino a mostrarnos lo que es tener una relación con Dios. Vino a salvarnos y romper el poder de la maldición en nuestras vidas. Entonces es tan importante que entendamos que no vivimos para complacer a los hombres, que no vivimos para quedar bien, que no vivimos para hacer a otros felices. Vivimos enamorados de Jesucristo, con corazones llenos de gratitud, porque siendo pecadores, Él vino y dio su vida para pagar el precio de nuestros pecados y rescatarnos del poder de la maldición. Entonces, vivimos siempre atentos, siempre agradecidos,
siempre respetando y honrando nuestra salvación. En Mateo 24:9 dice, entonces los arrestarán, los perseguirán y los matarán. Dice Mateo 24:9, entonces los arrestarán, los perseguirán y los matarán. En todo el mundo los odiarán por ser mis seguidores. Una vez más, no vivimos para agradar al hombre, vivimos para agradar a Dios. Los creyentes, los cristianos, los hijos de Dios han enfrentado mucha oposición, han enfrentado mucha persecución alrededor del mundo. Podemos fijarnos en China, podemos fijarnos en otros lugares, en Afganistán, en muchas partes alrededor del mundo. Están siendo asesinados, están siendo encarcelados, están en una situación terrible porque confiesan el nombre de Cristo. Esto no debe de sorprendernos si hubo tanto rechazo, hubo tanta oposición al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque si tenemos entendimiento del mundo espiritual, sabemos que existe el reino de Satanás y el reino de Dios. Estos dos reinos se encuentran en una guerra y cada ser humano elige en qué reino va a estar. Para estar en el reino de Dios significa que creemos en Él, que caminamos con Él y que somos salvos por Él. Si nosotros rechazamos a Dios, si nosotros negamos a Dios, si nosotros no aceptamos salvación por Jesucristo, entonces nos encontramos en el reino de Satanás, porque o estamos en la luz o estamos en la oscuridad. La voluntad de Dios es que todos estén en su reino, pero nos dio voluntad propia y cada uno tome su decisión dónde va a estar. Dice, entonces, aquí en 24 estamos hablando de que habrá mucha persecución, habrá mucho sufrimiento en muchas partes del mundo. Tú en tu vida personal, cuando tú empiezas a compartir tu fe, no todos van a recibir tu fe, no todos van a entender. Pero vuelvo a decir, nuestros ojos están puestos en Cristo y nosotros seguimos adelante firmes en Él, porque nuestra fe no depende de los demás. Nuestra fe depende de nuestra relación con nuestro Señor. Nosotros lo conocemos, nosotros lo sentimos, nosotros lo vemos y lo escuchamos. Juan 15:19 dice, si pertenecieran al mundo, el mundo los amaría como a uno de los suyos. Pero ustedes ya no forman parte del mundo. Yo los elegí para que salieran del mundo, por eso el mundo los odia. Sabemos que Satanás odia a Dios. Sabemos que Satanás odia a la humanidad porque la humanidad fue creada en la imagen de Dios. Entonces la meta de Satanás es matarte, destruirte, robar de ti tu fe, hacerte tambalear y hacerte alejarte de la vida misma que es Dios. Entonces Dios vino para salvarnos, pero el enemigo viene para destruirnos. Y nosotros tenemos que estar atentos a sus maneras de ataque, a sus maneras de venir en contra de nuestras familias y nuestras vidas. Pero Cristo Jesús es Dios Todopoderoso y Él, cuando nosotros nos entregamos a Él, Él es el que nos defiende, Él es el que nos protege, Él es el que nos sana, nos rescata y nos redime. Entonces nuestros ojos tienen que estar puestos en Él en todo momento. Dice que los creyentes, los cristianos, los que llevan el nombre de Cristo recibirán críticas, oposición del mundo. Y también sabemos que el enemigo es astuto y que el enemigo busca destruir a la iglesia porque la iglesia representa el cuerpo de Cristo. Entonces, ¿qué va a hacer el enemigo? Dice la palabra de Dios que el enemigo es el padre de la mentira y del engaño. Sabemos que él manda a lobos, dice la palabra de Dios, vestidos de ovejas, entre las ovejas para causar destrucción y para destruir la fe de muchos. Entonces nosotros tenemos que tener discernimiento y claridad y poder discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Hechos 20, 28 al 31. Dice, entonces cuídense a sí mismos y cuiden al pueblo de Dios. Alimenten y pastoreen al rebaño de Dios, su iglesia, comprada con su propia sangre.
sobre quien el Espíritu Santo los ha designado ancianos. Sé que después de mi salida vendrán en medio de ustedes falsos maestros como lobos rapaces y no perdonarán al rebaño, porque son agentes de Satanás y vienen para causar muerte, destrucción y completamente destruir, ¿no? Dice, incluso algunos hombres de su propio grupo se levantarán y distorsionarán la verdad para poder juntar seguidores. Es tan importante estudiar la palabra de Dios. Es tan importante estar llenos del Espíritu Santo para que nosotros podamos tener claridad y discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Dice, cuidado, cuidado. Entonces tenemos que estar atentos y despiertos y saber lo que estamos enfrentando cuando el enemigo viene a atacarnos y luchar la buena lucha de fe. Segunda de Corintios 11, del versículo 3 al 4. Pero temo que de alguna manera su pura y completa devoción a Cristo se corrompa, tal como Eva fue engañada por la astucia de la serpiente. Ustedes soportan de buena gana todo lo que cualquiera les dice, aun si les predican a un Jesús diferente del que nosotros predicamos, o a un espíritu diferente del que ustedes recibieron, o un evangelio diferente del que creyeron. Entonces es interesante la cantidad de personas que dicen conocer a Jesucristo, que dicen ser cristianos, que dicen ser creyentes, mas sin embargo vienen y les dicen versículos, hablan de un tal Jesús y dicen muchas cosas que van completamente en contra de la palabra de Dios, mas sin embargo no tienen idea que todo lo que están diciendo es mentira y engaño. ¿Por qué? Porque no están estudiando la palabra de Dios, porque no están en comunión con Dios cada día, porque no han rendido completamente sus vidas a Dios. Por lo tanto, están dormidos. Y cuando estamos dormidos, el enemigo puede llegar y atacar y causar muchos problemas en nuestras vidas. Nosotros tenemos que estar despiertos, enamorados de Cristo, dándole su lugar y caminando con Él, creciendo en fe, creciendo en conocimiento y madurando espiritualmente. Dice, segunda de Corintios, estamos en capítulo 11, vamos al versículo 12 al 15. Dice, pero seguiré haciendo lo que siempre he hecho. Esto debilitará los argumentos de aquellos que andan buscando la oportunidad para jactarse que su trabajo es igual al nuestro. Esos individuos son falsos apóstoles, son obreros engañosos que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Pero no me sorprende para nada, aún Satanás se disfraza de ángel de luz. Así que no es de sorprenderse que los que les sirven también se disfracen de siervos de la justicia. Al final recibirán el castigo que sus acciones perversas merecen. Entonces, si Satanás es el padre del engaño y de la mentira, ¿por qué no podemos entender que él va a disfrazarse de luz? Que sus agentes también van a disfrazarse de luz. Van a decir, vamos a orar, van a decir palabras claves. Inclusive dicen el nombre de Jesucristo cuando no están hablando de Jesucristo, el Hijo de Dios. Su Dios es Satanás. Y nosotros tenemos que tener discernimiento y claridad y ser guiados por el Espíritu Santo para poder pelear una buena lucha de fe y permanecer en el camino que lleva a la vida. No sé por qué hay tanta ignorancia. No sé por qué siempre quiere la gente pensar que Satanás se va a parar enfrente de ellos y que tiene cuernos y que tiene una colita y que tiene fuego y que va a llegar y va a decir, soy tal Satanás y vengo a robarte. Soy Satanás y vengo a destruirte. Soy Satanás y vengo a maldecirte. Si él es el padre de la mentira y el engaño, él viene, como acabamos de leer, como un ángel de luz, quiere aparentar algo que no es. Quiere tomar poquito de la verdad y distorsionar y torcer para traer confusión, para traer dudas, para alejarte de Dios, para hacerte tambalear, para que sientas miedo, para que sientas
que no hay esperanza. Esa es su meta, destruir tu fe, destruir tu relación con tu Padre Celestial. Tenemos que despertar y tenemos que estar atentos. Segunda de Timoteo 3:8. Estos maestros se oponen a la verdad. Hay personas que dicen conocer a Jesucristo y no conocen a Jesucristo. Se oponen a la verdad, tal como Janes y Jambres se opusieron a Moisés. Estos hombres eran hechiceros, eran brujos. Dice, tienen la mente depravada y una fe falsa. Tenían la mente depravada y una fe falsa, y hay hombres así el día de hoy. Déjame compartir, hechiceros, el uso de poder ganado por la asistencia o el control de espíritus malignos, especialmente para la adivinación. Una mente depravada, dice que tienen. Una mente depravada significa una mente torcida, una mente desviada, una mente mal formada. Perversos y malvados son estas personas. Dicen que son de la luz, pero sus vidas, sus estilos de vida, las cosas que desean, las cosas que hacen son perversas, son malvadas y son agentes de Satanás. Vamos a continuar en el versículo 9 al 14. Pero no se saldrán con la suya por mucho tiempo. Algún día todos se darán cuenta de lo tontos que son, tal como pasó con Janes y Jambres. Pero tú sabes muy bien lo que yo enseño y cómo vivo y cuál es el propósito de mi vida. También conoces mi fe, mi paciencia, mi amor y mi constancia. Nosotros como creyentes debemos de poder discernir líderes fieles, líderes reales, líderes enamorados, líderes que caminan en la verdad y la vida. Dice, ¿sabes cuánta persecución y sufrimiento he soportado? Y cómo fui perseguido en Antioquía, Iconía y Listra, pero el Señor me rescató de todo eso. Es cierto. Y todo el que quiera vivir una vida de sumisión a Dios en Cristo Jesús sufrirá persecución. Entonces, si tú tienes esa idea, porque he escuchado a personas decir que abandonaron su fe porque les dijeron que la vida sería color de rosa si caminaran con Dios, eso no está escrito en la palabra de Dios. Dice que vamos a enfrentar persecución, que vamos a enfrentar dificultades y problemas, pero dice que los que permanecen fieles a Dios heredarán y recibirán la vida eterna. ¿Y sabes cómo atravesamos las dificultades, los problemas, las tormentas de la vida? Corriendo al Padre, caminando con Jesucristo, escuchando la voz de Dios, porque Él jamás abandona a sus hijos. Él tiene un plan para tu vida y un plan para mi vida. Él es fiel. Él no abandona jamás a sus hijos. Es la única manera de vencer, es la única manera de salir adelante, es la única manera de permanecer en el camino angosto que lleva la vida. Es caminando con Jesucristo cada día de nuestras vidas. Estar despiertos a su mover y a su presencia y seguir su guianza. Ser guiados por el Espíritu Santo. Es la única manera de vencer. Vamos a continuar en 2 de Timoteo. Perdón, ya terminamos esta parte. Vamos a 4:16 de 2 de Timoteo. Dice, la primera vez que fui llevado ante el juez, nadie me acompañó, todos me abandonaron, que no se lo tomen en cuenta. Habrá veces en tu vida en las que no habrá ningún otro creyente a tu alrededor. A veces enfrentamos dificultades juntos. Es hermoso y es precioso enfrentar una tormenta, un problema o alguna persecución en grupo juntos porque nos apoyamos unos a otros. Mas, sin embargo, en este caminar no siempre vamos a estar con otros creyentes. Habrá batallas que tendremos que pelear solos. A veces enfrentaremos oposición o críticas o burlas solos. Pero es ahí donde nosotros tenemos que tomar la decisión de permanecer firmes. ¿Estoy sola o estoy rodeada de otros hermanos o hermanas? Voy a permanecer firme. Esto es una decisión que tú tomas cada día de tu vida. Esto se refleja en la manera en que tú reaccionas
ya seas en el trabajo, ya seas en casa, ya seas donde quiera que tú estés, tu forma de reaccionar a la opresión, tu forma de reaccionar a las críticas, tu forma de reaccionar realmente refleja cuánto Jesucristo ha sido revelado en ti y cuánto lo amas, cuánto lo valoras, qué tan precioso es Jesucristo a tu vida sobre todo lo demás. Se refleja en cómo vivimos, en cómo hablamos, en cómo actuamos. Estemos con otros creyentes o estemos en medio del mundo donde nos rodean incrédulos, donde nadie cree en Dios. ¿Cómo hablas tú? ¿Cómo hablo yo? Vamos a 17 y 18, dice: Estamos en 4 y vamos a 17 y 18. Dice: pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Entonces es lo que les digo, nunca estamos solos cuando nos rendimos a Dios y recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Él camina con nosotros. Dice: pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas, a fin de que yo pudiera predicar la buena noticia en toda su plenitud, para que todos los gentiles la oyeran. Y Él me libró de una muerte segura. Así es, y el Señor me librará de todo ataque del maligno y me llevará a salvo a su reino celestial. A Dios sea toda la gloria por siempre y para siempre. Amén. Cuando caminas con Dios, no caminas solo. Cuando tú lo amas, cuando tú le das su lugar, cuando tú tomas tiempo con Él, Él camina contigo. Él te rescata, Él te defiende, Él te protege. Él rompe la maldición. Él manda huir al maligno cuando se levanta en contra de ti. Entonces en esta tarde te animo a seguir adelante, a no perder tu ánimo, a amar a Dios y amar al Señor, y tú vas a vivir y vas a experimentar grandes cosas. Nosotros no tenemos que vivir por lo que es humanamente posible. Nosotros no tenemos que siempre estar atentos o rendirnos a lo que dice el hombre. Para el hombre hay muchas limitaciones, pero para Dios no hay límites. El doctor te podrá decir una cosa, pero Dios te puede decir otra. He escuchado de muchos milagros. Yo personalmente he vivido y he experimentado muchos milagros. He enfrentado gran oposición, he enfrentado grandes tormentas, y yo estoy aquí hoy para decirte que si tú te aferras al Señor, tú vas a vencer. Él te dará las fuerzas que tú necesitas. Él te va a consolar, te va a sanar, te va a rescatar. Él te va a defender. Tú no tienes toda la sabiduría, tú no tienes todo el conocimiento, pero Él sí. Y qué maravilloso y qué hermoso y qué bello es correr a mi Padre Celestial y decir: Señor, te entrego este día y te pido que seas tú el que me guíe, porque yo quiero agradarte y quiero cumplir tus propósitos, Señor, para el día de hoy. Amar a Dios, verlo, sentirlo, escucharlo, es extraordinario. Y yo te invito a rendirte completamente a Jesucristo, a disfrutar más tu relación con tu Padre Celestial. Y no hay palabras que puedan expresar todo lo que Dios es y todo lo que Dios ha hecho, no solo en mi vida, sino en la vida de muchos creyentes. Ten fe, ten esperanza, Dios te ama profunda y eternamente. Aleluya, toda gloria a su santo nombre. Vamos a orar. Padre, te alabamos y te glorificamos por tu fidelidad, por tu grandeza. Señor, gracias porque no tenemos que estar solos, porque tú caminas con nosotros. Te entregamos nuestras vidas, te entregamos nuestras familias, Señor. Te pedimos por tu santa y perfecta voluntad en cada uno de nosotros. Aumenta nuestra fe y nuestra revelación. Danos discernimiento, Señor. Ayúdanos a discernir lo que es bueno, lo que es malo. Señor, ayúdanos a pelear la buena lucha de fe. Perdónanos, Señor, por las formas o las maneras en las que no te hemos dado el primer lugar en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a poner nuestras vidas en orden, amarte, seguirte, obedecerte todos los días de nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Dios los bendiga. Cuídense mucho. Shalom. Besos. Hasta la próxima.